Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que estén bien. Yo estoy encantado porque hoy nos vuelve a tocar o me vuelve a tocar con ustedes y ustedes conmigo. Este es su programa que es tan importante porque lo estamos platicando despacito dentro del marco legal y estamos hablando ahora del mundo de las personas físicas. Y vamos a hablar de los ingresos que percibe la persona física de procedencia extranjera o que la persona física paga al extranjero. Esto siempre ha estado, obviamente, siempre ha estado grabado. Me voy a permitir con ustedes, si me permite el equipo de producción. Perfecto. Bien, miren. Este es el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este artículo primero, y perdón, tengo mis alergias, habla de las personas físicas y las personas morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Esta fracción primera habla respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. Y empezamos a analizar en el cápsula anterior con relación a un artículo muy importante que hace referencia a que cuando yo recibo del extranjero, yo tengo la obligación, como está marcado en la ley, de acumularlo. Si en el extranjero me hacen una retención, porque voy a estar obligado también al pago de cualquier contribución parecida al impuesto sobre la renta en el extranjero. Quiere decir que esa retención, al de estar yo obligado a pagar en México ese ingreso, también voy a tener la posibilidad de acreditar el impuesto pagado en el extranjero. Tiene ciertas restricciones que vamos a ver ahorita en el artículo 5, como lo estamos proyectando, que a la letra nos dice: los residentes en México podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta que conforme a esta ley le corresponda pagar. Esto es importante. Aquí me está diciendo que yo tengo que calcular el impuesto sobre la renta del ingreso del extranjero como si lo estuviera yo recibiendo en territorio nacional, con las reglas, con la contabilización, con el pago o cálculo de impuestos adecuado. Obviamente hay obligaciones que no voy a poder cumplir, obligaciones para poder deducir, como sería el CFDI, ¿no? Porque en el extranjero no hay CFDI, ¿de acuerdo? O sea, eso solamente se inventa en países como el nuestro, ¿de acuerdo? Donde los gobiernos no tienen la capacidad ni las ganas de hacer pagar a todos los que deben de pagar. Que conforme esta ley le considera pagar el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero o que les hayan retenido por los ingresos de fuentes de riqueza del extranjero. ¿De acuerdo? Eso lo acumulo de aquí y hago el cálculo. Fíjense, siempre que se trate de ingresos por los que se esté obligado al pago del impuesto, eso es muy importante también, porque si aquí no estoy obligado al pago y me retiene el extranjero, pues ¿contra qué lo acredito? ¿De acuerdo? No lo puedo acreditar. Ejemplo, que ya lo puse en la sesión anterior. Yo
tengo un familiar en el extranjero o un amigo y me hereda en el extranjero. En el caso del extranjero, como en Estados Unidos, esa adquisición de bienes se paga el impuesto por esa adquisición. Me hacen una retención, ¿de acuerdo? Entonces, se trate de ingresos por los que se esté obligado al pago del impuesto en términos de la presente ley. Ya. Yo, siendo una sucesión testamentaria, persona física, está exento de acuerdo al artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces no voy a poder acreditar, pero sí tengo que informar en mi declaración, tengo que informar que estoy recibiendo, obviamente, una herencia. ¿De acuerdo? Ya veremos el aplicativo de las personas físicas del régimen, pues el régimen general, porque el régimen de confianza viene como un apéndice realmente de ese régimen, en donde se van a tomar en cuenta los ingresos globales para ver si no rebaso los 3,5 millones, si es que estoy en el de confianza. ¿De acuerdo? Bien. Punto y seguido, que ese es importante, el punto y seguido. El acreditamiento a que se refiere este párrafo, el acreditamiento solo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o devengado incluye el impuesto sobre la renta pagada en el extranjero. No sé cómo me determinaron el impuesto. Voy a hacer 2 ejemplos. Primero vamos a hablar de que yo voy a Las Vegas y juego la ruleta o juego lo que sea y tengo un premio de $10,000. Automáticamente la autoridad me dice, ven, te voy a dar, vamos a poner $9,000 y aquí está una constancia que te voy a retener por ese impuesto. ¿A qué se refiere? A un ingreso percibido. ¿De acuerdo? También va a ser a un ingreso acumulado y también va a ser o a un ingreso devengado. Pero si hablamos del ingreso percibido, yo recibo los $9,000, le agrego el impuesto retenido, como me lo marca este artículo 5, ¿de acuerdo? Y ese va a ser el ingreso que voy a declarar aquí, porque realmente el premio fueron $10,000, ¿de acuerdo? Dice, siempre que el ingreso acumulado percibido devengado incluya el impuesto sobre la renta pagado o retenido en el extranjero. Importantísimo. Si estamos hablando de un acumulado, de una actividad empresarial, por ejemplo, ¿sí? Si hablamos de ese impuesto acumulado, pues tengo yo que, allá no sé cuál es lo que suma y cuál es lo que resta para que determinen una base y que de esa base haya una retención. No sé. Pero yo tengo que traer a la ley mexicana, irme al capítulo 2 del título 4, actividades empresariales y profesionales, de cómo se determina aquí la base. Si estamos hablando del flujo de efectivo, que es lo más común, pues a flujo de efectivo. Si estamos hablando de deducciones, pues tenemos que ver qué requisitos de deducciones hay que cubrir. Llevar una contabilidad, ¿sí? Que me hayan expedido un comprobante
o que me hayan pagado con cheque o depositado, y que a su vez las erogaciones que yo haya hecho en el extranjero, arriba de 2,000 pesos, sean con cheque nominativo para buena en cuenta del beneficiario, tarjeta de crédito, de débito, o como todo lo que ya conocemos, exactamente igual. Tener un comprobante fiscal, en su caso, a lo mejor es un comprobante, lo que para nosotros sería un simplificado, que ellos no le toman importancia, me dan una nota, pago con tarjeta y listo. ¿De acuerdo? Hay que tener muchísimo cuidado porque en Estados Unidos existen lugares en algunas plazas, le llaman notarios, a donde va uno a pedir la devolución del impuesto retenido. Habría que ver si es lo que se considera como IVA o lo que se considera como impuesto sobre la renta. Mucho cuidado también, porque todo eso influye. También tenemos que tener presente si hay acuerdos para evitar la doble tributación y nos estén aplicando el acuerdo, porque ese es el que me retienen, punto, y yo lo voy a sumar y voy a calcular aquí todo como lo debo de calcular. Si hay alguna duda de todo esto, recuerden que estas cápsulas las emite IMEFI TV, pueden hacer las preguntas y el equipo de producción de IMEFI TV me las pasará en una próxima cápsula y trataré de responderlas. Van a venir mis datos por si me quieren hacer personalmente esa pregunta. ¿De acuerdo? Bien. Si estamos hablando, ya habíamos de acumulación, podemos hablar de exigibilidad también, porque se va a acumular como se acumularía aquí en México, ¿no? Territorio nacional. Acumulado, ya dije, que se va a hacer como actividad empresarial, profesional, percibido o devengado. Devengado es un derecho adquirido. En el caso de intereses es lo más común, que ya lo platiqué en la sesión anterior, una cápsula anterior. Devengado es un derecho adquirido, que no ha sido exigible, que no ha sido cobrado, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya forma base. En el caso de intereses, cuando lo devengado se suma al principal, pues obviamente ya lo cobré, entonces va lo cobrado. ¿De acuerdo? Es un ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, es importante comprender esto, porque yo lo voy a acumular. Yo lo voy a acumular a mis demás ingresos en el capítulo que corresponden con mis ingresos aquí en territorio nacional. ¿De acuerdo? Para mayor certeza, este artículo 5, me voy a ir a la, perdón que los mareé tantito, me voy a ir a la página, perdón. Aquí estamos hablando del párrafo 9 y del párrafo 10. ¿De acuerdo? Ok. Voy a platicar primero del párrafo 10, con el objeto de que les quede más claro el párrafo 9. Fíjense, las personas físicas que determinen el impuesto correspondiente a sus ingresos por actividades empresariales en los términos del capítulo 2, ya, aquí me está diciendo, si no se comprendió que en el primer párrafo me estaba diciendo que es la ley de territorio nacional, aquí me dice, por actividades empresariales, en términos del capítulo 2 del título 4 de esta ley.
Aquí no me habla de la sección segunda, de la sección tercera, de la sección cuarta, no. Me habla del régimen general. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con los ingresos del extranjero del régimen general, si suman o no suman, para que me saquen del famoso régimen de confianza. ¿De acuerdo? Bien. El monto del impuesto acreditable a que se refiere el primer párrafo de este artículo, $9,000 más 1,000, o lo que me den y salga para mí la base, le voy a sumar el impuesto que me retuvieron. Porque sobre el total va a ser. No excederá de la cantidad que resulte de aplicar al total de los ingresos la tarifa establecida en el artículo 152. Y recuerden ustedes que este artículo 152, porque es el todo, no nomás habla de la tarifa, sino a qué se le aplica esa tarifa, me voy a ir a la declaración anual, permítanme tantito. Permítanme. Y dice así: las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando a los ingresos obtenidos, en este caso, según de donde lo reciba del extranjero, después de efectuar las deducciones autorizadas de dichos capítulos. Aquí está. Después de que hago de todos los capítulos, a mí me hacen a un lado el capítulo 2 de actividades empresariales y profesionales. Porque dice, la utilidad gravable determinada conforme a la sección primera del capítulo 2 de este título. Régimen general de actividades empresariales y profesionales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo determino la utilidad gravable? Pues como la ley del impuesto sobre la renta me lo establece. Ya la tengo, le sumo el impuesto que me retuvieron. ¿Ya? ¿Se acabó? Sin ningún problema. Al resultado, se le disminuirá en su caso las deducciones a que se refiere el artículo 151 y la cantidad nos habla de una tarifa. ¿Ya? Sin problema, yo creo que aquí ustedes ya no van a tener conflicto con relación a lo que está marcando para nosotros, permítanme tantito, este artículo 5 en su 10º párrafo, permítanme, para que no es porque lo diga Jesús Milla, sino porque lo estamos analizando. Capítulo 2 del título 4 de la ley, régimen general, por supuesto. Vamos a aplicar, en este caso, la tarifa. Y nos vamos al artículo 152, que es ingresos menos deducciones de esta ley. Ok. Para los efectos, las deducciones que no sean atribuibles exclusivamente a la fuente de riqueza en el extranjero, porque nosotros tenemos aquí deducciones en territorio nacional, tenemos deducciones en el extranjero, pero podemos tener algunas deducciones de tránsito, por ejemplo, de envío de mercancía, de recepción de mercancía, que sería lo más común, para que me comprendan que esas son las de tránsito. Sí, las deducciones que no sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero deberán ser consideradas en la proporción antes mencionada. Deberán ser consideradas en la proporción antes mencionada. Yo tengo ingresos de 90.
y tengo ingresos del extranjero de 10, ya tengo 100. Si hay algunas deducciones que no están directamente relacionadas con las del extranjero, entonces lo que yo voy a poder acreditar única y exclusivamente o deducir va a ser el porcentaje que yo guardo con el extranjero, que sería el 10%. Entonces, de esas que no puedo realmente distinguir, solamente el 10%. ¿De acuerdo? Para los efectos de las deducciones que no sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza en el extranjero, deberán ser consideradas en la proporción antes mencionada. Para fines de este párrafo y del anterior, el cálculo de los límites de acreditamiento se realizará por cada país en territorio de que se trate, si es que tengo operaciones en Canadá, operaciones en Estados Unidos, por ejemplo, operaciones en Centro y Sudamérica, que podría ser el mundo de la persona física, con actividad empresarial, no necesariamente persona moral. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como ven ustedes, sí es importante que ustedes chequen esto. ¿Ok? Bien. Este fue el 10º párrafo. Ahora vamos a ver el 9º, porque aquí estamos hablando del capítulo 2, actividades empresariales. Pero aquí vamos a hablar de los demás capítulos, de la persona física. Salarios, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos y de los demás. En el caso de personas físicas, el monto del impuesto establecido a que se refiere el primer párrafo, o sea, el acreditamiento, el monto del impuesto del primer párrafo no excederá de la cantidad que resulte de aplicar lo previsto en el capítulo 9 del título 4, que es declaración anual. Se me hace totalmente lógico, ¿de acuerdo? ¿Por qué lógico? Porque si excede, va a salir a favor. Ahora nada más imagínense que sale a favor y en mi declaración anual es impuesto a favor, que le sumé, sí, le digo al fisco o al Servicio de Administración Tributaria, dame la devolución del impuesto. Pues me va a decir que te lo da, que la devolución te la dé tu extranjero. Yo no, a mí no me pagaste ese impuesto. Y entonces si excede no lo voy a poder deducir. Perdón, acreditar. ¿De acuerdo? Pero ahorita vamos a ver todo lo que va alrededor. Dice que resulte de aplicar lo previsto en el capítulo 11 del título 4 a los ingresos percibidos en el ejercicio de fuente ubicada en el extranjero, una vez efectuadas las deducciones autorizadas para dichos ingresos de conformidad con el capítulo que corresponda al título 4 citado. Ya. Para estos efectos, las deducciones que no sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente ubicada en el extranjero deberán considerarse en la proporción. Ya lo vimos. Entonces, hablo de actividad empresarial para que vean ustedes. Cuando hablamos del premio, en primer lugar, en el capítulo de premios de personas físicas, nosotros tenemos que hay una retención federal y una retención estatal. Y la retención
estatal es del 1 o del 6%. Esa retención estatal, ¿sí?, la vamos a poder ser el 1, siempre y cuando, esa federal, siempre y cuando la estatal sea del 6 o menor del 6. O sea, yo saco un premio, 1% federal, 6% estatal, 7%. No confundamos, la estatal nada tiene que ver con la federal, ¿eh? No voy a poder hacerlo de diferente forma. Para estos efectos, las deducciones que no sean atribuibles, pues obviamente, 9 y 10. Vámonos al párrafo 11. Las personas físicas residentes en México que estén sujetas al pago del impuesto en el extranjero en virtud de su nacionalidad o ciudadanía, si yo soy mexicano me van a retener allá. Si allá también tengo la residencia en el extranjero, bueno, pues entonces no me van a hacer ninguna retención, ¿de acuerdo? Podrán efectuar el acreditamiento a que se refiere este artículo hasta por una cantidad equivalente al impuesto que hubiera pagado en el extranjero de no haber tenido hecha esa condición. Bien. Vamos a explicar obviamente este párrafo 11, pero antes quiero recordarles que IMEFI TV o IMEFI es una institución que se dedica a la capacitación de personas contribuyentes o que les interesa estar en la última moda de los cambios que están viniendo o de temas como este. De seguro esto que van a escuchar en este corte va a ser de suma importancia para ustedes. Vamos a un corte. El México actual impone a los empresarios, personas físicas y personas morales, a cumplir con una serie de obligaciones de carácter financiero, entre las cuales podríamos contar la adquisición de insumos, los gastos de operación y los impuestos, el pago de impuestos, el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En México, hablando específicamente de la Ciudad de México, que es una de las urbes más importantes del mundo y que tienen registrados alrededor de 500,000 empresas, muchas veces los empresarios consideran que es más importante cumplir con los impuestos federales y lo van dejando al final el pago y presentación de los impuestos locales. Estos son tan importantes como los impuestos federales. Si ellos no cumplen con estos, pueden generarse una situación de algunos problemas fiscales que pudieran subsanar si tenemos la información adecuada. Soy Ana María Ramírez Medina, los invito al curso de impuestos locales para la Ciudad de México, aquí por IMEFI TV. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis y quiero invitarlos al curso de Fotografía Básica. Este curso está impartido por Blue Business y por Academia Mexicana de Fotografía. En este curso vas a aprender cosas súper básicas para que aprendas a usar esa nueva cámara que te acabas de comprar o que ya tienes en tu casa ahí guardada mucho tiempo. Vas a aprender cuestiones básicas como el ISO, el tiempo y el diafragma, o sea, cómo usarla en modo manual. Además te voy a enseñar un pequeño método que te va a funcionar para que no importa dónde estés, en la playa, en el desierto, en la selva, sepas cómo utilizarla en modo manual y qué valores tienes que usar. También vamos a checar diferentes tipos de cámaras para que aprovechemos al máximo el curso. Así que te invito y nos vemos en Fotografía Básica. ¿Qué tal amigos de IMEFI TV? Soy su amigo Luis Alberto Morales Sosa. En esta ocasión vengo a invitarlos a el curso
de Declaración Anual Personas Físicas, Régimen Simplificado de Confianza. Recordemos que no existe un antecedente sobre este régimen, tampoco por la presentación de estas declaraciones. Entonces estaremos viendo temas como deducciones, acreditamientos, también temas relativos a la tasa aplicable de acuerdo a los ingresos que voy a tener en el ejercicio 2022. ¿Qué pasa si me cambio de régimen a mitad del ejercicio? ¿Qué pasa si me excedo de ingresos? ¿Qué sucede con esta y muchas otras cosas más? Los espero en el curso Régimen Simplificado de Confianza, Declaración Anual, aquí por IMEFI TV. Bien, regresamos del corte y seguimos con nuestro análisis de este ingreso que es tan importante, que es del extranjero. Recuerden, si yo tengo dólares en el extranjero, si yo tengo intereses del extranjero, si yo tengo una actividad en el extranjero, por supuesto, y si yo voy a Las Vegas y gano y me van a retener, por supuesto, esa es una modificación patrimonial. Bien, ese párrafo 11, resulta que para que yo deje de tributar en México o ser sujeto de tributo en México, para dejar de serlo necesito avisar que ya no voy a ser contribuyente para efectos fiscales. Si yo no aviso, la autoridad dice que yo sigo siendo sujeto del ingreso de donde proceda. Igual pasa en el extranjero. Yo puedo tener ingreso en los dos. A lo mejor yo pago el ingreso en territorio nacional y de aquí se lo llevan al extranjero para que allá les hagan lo propio igual. Es importante esta parte de la parte de este párrafo 11, porque a lo mejor me hicieron una retención como si yo fuera residente en el extranjero, pero yo sigo siendo residente en territorio nacional. Entonces, lo que yo voy a poder acreditar es el impuesto que hubiera pagado de no ser residente en el extranjero, porque tengo entonces dos nacionalidades para el pago de impuestos. Miren, fíjense, podrán efectuar el acreditamiento a que se refiere este artículo hasta por una cantidad equivalente al impuesto que hubieran pagado en el extranjero de no haber tenido dicha condición, o sea, residente para efectos fiscales en el extranjero. Ok, este párrafo 12 también es importante hacer la siguiente aclaración. Si a mí me retienen el 10%, suponiendo que sea en la retención que me hicieron, y perdón por lo burdo del ejemplo, de la apuesta en Las Vegas, pues aquí voy a poder acreditar nada más el 1%, porque es el federal, no el estatal, federal. Entonces me queda mucho impuesto a favor, dices, ya lo perdí, espérame tantito. Cuando el impuesto acreditable se encuentra dentro de los límites a que se refieren los párrafos que anteceden y no puede acreditarse total o parcialmente, el acreditamiento podrá efectuarse en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarlo. Para estos efectos, este acreditamiento se aplicará en lo conducente a las disposiciones sobre pérdidas del capítulo 5 del título 2, con 2 actualizaciones, ¿de acuerdo? ¿Ok? Hasta en 10 ejercicios. Entonces no se pierde, ¿de acuerdo? Entonces yo podré, en el ejemplo grosero que puse, desde el 10% de lo que sería en el caso de los premios, pues tengo hasta 10 años para seguirlo acreditando. ¿Ok? Continúo. La parte del impuesto pagado en extranjero que no sea acreditable de conformidad con este artículo no será deducible para efectos de esta ley. Punto. 10 años. No alcanzaste, no pudiste ni hablar. Ya, lo perdiste. ¿De acuerdo? Lo perdiste. Ok. Párrafo 14, porque es importante
que se lean todos los párrafos adicionales. Esto también es para el caso de los ingresos que reciba una persona moral del extranjero, nada más que, y me voy al mundo de las personas físicas, que es el que me toca, y es más fácil poderlo hacer. Podemos hablar de personas morales, no es el tema, pero imagínense de personas morales, pues no vamos a hablar, si son dividendos, no vamos a hablar de la CUFIN o de la CUCA, no, porque allá no existe esa locura, aquí sí, ¿de acuerdo? Diferente. Sí va a haber una retención en dividendos, por supuesto del 10%, independientemente de la que le tocaría, sí, aquí en México al extranjero, sí, por la determinación de la CUCA y la CUFIN. Para determinar el impuesto, el monto del impuesto pagado en el extranjero, que pueda acreditarse en los términos del segundo y cuarto párrafo de este artículo, se deberá efectuar la conversión cambiaria respectiva, considerando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación, con anterioridad al último día del ejercicio al que corresponda la utilidad, con cargo a la cual se pague el dividendo o utilidad percibido por el residente en México. Aquí ya están involucrando, obviamente, otro concepto para que quede incluido. Al que corresponda la utilidad con cargo a la cual se pague el dividendo. Punto y seguido. En los demás casos a que se refiere este artículo, para efectos de determinar el monto del impuesto pagado en el extranjero, que pueda acreditarse, la conversión cambiaria se efectuará considerando el promedio mensual de los tipos de cambio diario publicados en el Diario Oficial de la Federación en el mes de calendario de que se pague el impuesto en el extranjero mediante retención no entero. Es un promedio. El promedio del tipo de cambio, imagínense, si nosotros hemos tenido un tipo de cambio que bajamos del 20, 19, ya estamos en el 18, y no me extrañaría que bajáramos más, pero no es porque el peso se vuelva más fuerte. Eso es mentira. Eso es criminal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la tasa de interés es muy alta. Entonces, eso me obliga a no hacer el consumo interno. Si tuviéramos un consumo interno fuerte, entonces no tendríamos estos problemas. Pero bueno, no es el caso. Perdón. Entonces, el impuesto en el extranjero mediante retención del entero. Ojo, que ya lo había yo marcado. Los contribuyentes que hayan pagado en el extranjero el impuesto sobre la renta en un monto que exceda al previsto en el traslado para evitar la doble tributación y en su caso sea aplicable al ingreso de que se trata, solo podrá acreditarse el excedente de los términos que este artículo, una vez agotado el procedimiento de resolución de controversias contenido en el mismo tratado. Entonces, aquí en México, miren, es muy común. Yo tengo la obligación de retener. Pero la verdad yo no sé de tratado ni sé de nada. Mira, yo te voy a hacer la retención que te toca y si es tratado o no tratado, ahí es tu problema. Le estoy haciendo una retención mayor. Bueno, él tiene que solicitar al Servicio de Administración Tributaria Nacional que le regrese, en virtud del contrato, que le regrese el dinero que se le retuvo de más. Porque dice, yo no sé de tratados, ¿qué tal si me estás mintiendo?
y resulta que yo tengo que pagar. Miren, esto de los tratados internacionales, pues tenemos que tener, a lo mejor hay empresas que lo manejan con soltura porque son empresas que se dedican a las transacciones internacionales, pero una persona física probablemente no. Este artículo 5 se refiere a personas físicas y personas morales, por supuesto. Digo, para que ya estos artículos, cuando sale a favor, pues no importa que sea física y moral. Ya sabemos cómo se calcula en la física, cómo se calcula en la moral. Ya sabemos que si la retención o no retención y a los tratados, ya eso no tiene problema. ¿De acuerdo? Bien. No se tendrá derecho al acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero cuando la retención o pagos esté condicionado a su acreditamiento en términos de esta ley. Es importante para que no se haga doblete. ¿De acuerdo? No se haga doblete. Porque acuérdense que nosotros podemos tener una persona física o una persona moral que esté con un establecimiento permanente allá o con un establecimiento permanente aquí y que tenga que tributar aquí, pero también tenga que acumular en el extranjero y viceversa. Entonces, esto es muy importante. Porque, dice, no tendrá derecho al acreditamiento del impuesto pagado cuando su retención o pago esté condicionado a su acreditamiento en términos de esta ley, a su acreditamiento. ¿Cuál es el impuesto que puedo acreditar? Lo puedo acreditar contra el impuesto pagado en México, lo puedo acreditar contra el impuesto pagado en el extranjero. ¿De acuerdo? Bien. Los contribuyentes deberán contar con la documentación comprobatoria del pago del impuesto en todos los casos, cuando se trate de impuestos retenidos en países con que México no tenga celebrada de acuerdo de amplios de intercambio de información, bastará con una constancia de retención. A mí dame la constancia de retención. ¿Qué quiere decir? Que no tengo un tratado internacional con ese país. Que quiero decirles que México es el que más tratados tiene firmados con extranjeros, 30 y tantos, si no mal recuerdo. Pero puedes ver alguno donde no tenga tratado, ¿no? Perdón. Y ya vamos en el párrafo 18, acuérdense que todo del mundo de las personas físicas lo tenemos en el 9 y el 10. De ahí para acá nada más estamos dando bola a lo que le corresponde a la persona física, pero también a lo que le corresponde a la persona moral, con la posibilidad del acreditamiento. La persona moral residente en México que obtenga ingresos por dividendos o utilidades distribuidas por sociedades residentes en el extranjero, deberá calcular los montos proporcionales de los impuestos y el límite a que se refiere el párrafo séptimo de este artículo por cada ejercicio fiscal del cual provenga el dividendo distribuido. Para efectos de lo anterior, la persona moral residente en México estará obligado a llevar un registro que permita identificar el ejercicio al cual corresponden los dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero, en caso de personas morales residentes en México que no tengan elementos de identificar. Miren, en resumidas cuentas, y ya no quiero leer más allá de esto, por lo siguiente. En el caso del extranjero, que se permite la consolidación, por ejemplo, les quiero informar que yo voy a recibir un dividendo que a lo mejor no es de una de las empresas que consolida. Entonces tengo que saber de dónde viene, de qué año viene el dividendo y de qué empresa viene el dividendo.
Y aquí entonces estamos hablando de primero, segundo, tercer nivel. ¿De acuerdo? Un poquito más complicado. No me quiero meter demasiado en esto porque tendríamos que analizar la enajenación de acciones del capítulo 4 del título 4 de personas físicas, y entonces tendríamos que hablar de porcentajes y niveles. Ingresos atribuibles al establecimiento permanente. Fíjense, cuando un residente en el extranjero tenga un establecimiento permanente, residente en el extranjero, tenga un establecimiento permanente en México, o sea, es contribuyente. Cuando tiene un establecimiento permanente en el extranjero, cuando realiza actividades empresariales o profesionales. Artículo 2 y 3 de la Ley del Impuesto de la Renta. Y sean atribuibles a dichos establecimientos ingresos de fuente ubicada en el extranjero, se podrá efectuar el acreditamiento en los términos señalados en ese artículo únicamente por aquellos ingresos atribuibles que hayan sido sujetos a retención. Si no hay retención, no hay. Recuerden que entre los extranjeros, o cuando hay un establecimiento en el extranjero, hay envío de remesas que juegan de una bolsa a otra bolsa y que no causan ninguna contribución, simplemente es un financiamiento interno de las empresas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Bien. (20) Se considera que el impuesto pagado en el extranjero tiene la naturaleza de un impuesto sobre la renta cuando cumpla con lo establecido en las reglas generales que expide el Servicio de Administración Tributaria, obviamente reglas de carácter general. Se considera impuesto pagado en el extranjero, tiene la naturaleza de impuesto sobre la renta, naturaleza de impuesto, como ya se los dije, cuando se encuentre expresamente señalado como un impuesto comprendido en un tratado para evitar la doble imposición en vigor en los que México tenga parte. Entonces hay que ver también, sacar de ese que no tiene relación México, si se refiere a un impuesto sobre la renta. Hay alguna excepción, obviamente. Se otorgará el acreditamiento previsto en el primer párrafo cuando el impuesto también haya sido acreditado en el otro país y jurisdicciones por motivo de destino de un acreditamiento similar señalado en los párrafos segundo y cuarto. O sea, que esa reciprocidad de acumulación de acreditamiento se tenga para los dos. 20 párrafos tiene este artículo 5, ¿de acuerdo? Bien, ya vimos todo lo relativo cuando nosotros tenemos ingresos del extranjero y nos hacen una retención, el cual yo tengo la obligación de calcular el impuesto en las leyes mexicanas y aumentarle el impuesto que me retuvieron y así globalizarlo y acreditar. Hasta 10 años tengo para poderlo hacer. Aquí hay otra cosa muy importante que debemos de ver, permítanme tantito, porque en el caso del título quinto, estamos hablando de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza en territorio nacional. Nada más lo voy a hacer un poco genérico con el objeto de tratar de que ustedes lo comprendan y sea un poco más claro. Permítanme. Miren, en el mundo de las personas físicas, resulta que en el año 2019 sale el aumento del capítulo 2 en actividades empresariales y profesionales, habla de la famosa retención
de un representante acerca de plataformas tecnológicas. En realidad, no tenía por qué haber venido esto por una razón. Siempre ha existido que cuando yo pago al extranjero tengo que hacer una retención forzosa. Ahora, si no la hice, pues entonces soy solidario responsable si es que hay contribuyente, pero como no es contribuyente, yo tengo la obligación de pagarlo. Recordemos que tenemos el artículo 26 de los responsables solidarios con el contribuyente del Código Fiscal. Sin embargo, a ese artículo le vamos a quitar 20 artículos y nos vamos a ir al artículo 6, quinto párrafo, en donde me especifica claramente que si yo pago al extranjero y tengo que retenga o no retenga, entere o no entere, yo soy el responsable y yo tengo que pagar y después tengo que repetir contra terceros. Entonces, no tiene por qué haber esto. Los residentes en el extranjero de ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Es una obligación del mexicano retener el impuesto de pagos al extranjero. Se inventó lo de las plataformas tecnológicas, han logrado establecer un ingreso, pero sigue existiendo una fuga impresionante de dinero. Yo puedo agarrar y comprar, no sé, un curso o puedo comprar cualquier cosa en el extranjero, doy mi tarjeta de crédito, va el pago, me mandan el intangible y aquí yo no hice ninguna retención de ese pago. ¿Ya? Me mandan el comprobante, lo puedo deducir, no, porque no hice la retención. Entonces, ¿qué no lo deduzco? Sin embargo, es un no deducible, ¿de acuerdo? Independientemente de que porque falte requisitos o porque no sea deducible por no ser un no deducible, que son dos cosas totalmente diferentes. Y miren, están obligados al pago del impuesto sobre la renta de este título los residentes en el extranjero que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito, aun cuando hayan sido determinados de forma presuntiva por las autoridades fiscales de acuerdo al artículo 58 del Código Fiscal, 11 y 179 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Provenientes de fuente de riqueza situada en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo los ingresos no sean atribuibles a este. Y entonces nos vamos, mis queridos amigos, al artículo primero. Aquí está, obligados al pago los extranjeros con establecimiento permanente. Y aquí está, los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedientes de fuente de riqueza en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Ahora bien, ¿cuáles son los ingresos que no son atribuibles a este? Salarios, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos y de los demás. Porque si establecimiento permanente es un lugar de negocio donde se realizan actividades empresariales o profesionales, todas las demás, que más bien corresponden a personas físicas, están aquí incluidos. ¿De acuerdo? Entonces, y si fuera persona moral, también. Entonces, si nosotros regresamos a
Permítanme. Aquí está, perdón, ya me aloqué y no quiero alocarme. Aquí está. Título quinto. Y aquí está, miren, sueldos, jubilaciones y pensiones, honorarios, consejeros y comisarios, que son los asimilados, uso y goce temporal de inmuebles, servicios de tiempo compartido, enajenación de inmuebles, y me puedo seguir, enajenación de acciones o títulos de crédito, y me puedo seguir con todos los demás capítulos del mundo de las personas físicas. ¿De acuerdo? Entonces, siempre ha existido. La autoridad le está poniendo un freno a lo que sería Netflix, por ejemplo, sí, HBO y otros canales que cobran y le cobran a los mexicanos y que tienen que tener un responsable. Aquí, para que se haga una retención de ISR y de IVA. Si yo voy a acreditar o si yo voy a hacer deducible ese HBO que pago allá porque lo vendo, bueno, pues entonces me van a hacer la retención del IVA del 8%, no del 16%, ¿de acuerdo? Y voy a poder deducir el impuesto que se paga, ¿no? ¿Ok? Bueno, ha llegado a nuestro fin este espacio, por desgraciadamente es 1 hora, pero vamos a continuar hablando de los ingresos de las personas físicas. Bien, su servidor y amigo José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla Arufe Asociados SC, 55 26 53 75 80, mi correo millaarufe@yahoo.com.mx, redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, o a través de Quantum MX, es un desarrollo de software a la medida, que es una empresa filial nuestra, cuyo correo es contacto@quantum.mx. Se despide de ustedes, obviamente, no sin antes agradecer el que hayan estado aquí en esta cápsula, que la repitan. Es aparentemente un tema sencillo, pero que pocas gentes lo tratan y que la mayoría, la inmensa mayoría déjenme apagar todo esto, la inmensa mayoría de los mexicanos tienen ingresos de fuente de riqueza en el extranjero y que no los declaran. Acuérdense de la discrepancia fiscal, acuérdense de los límites del régimen de confianza, del régimen del RIF, de incorporación fiscal, etcétera. Y que estamos haciendo esta plática como preparación para la declaración anual de las personas físicas. Muchísimas gracias, qué bueno que nos tocó juntos y que nos siga tocando, porque recuerden que este es su programa Fiscal a Fondo.